Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Hoy soy Norma Raúl, pertenezco a la subcomisión de investigación de SACIM, y tanto la comisión directiva como la subcomisión de educación de SACIM nos dieron este espacio, nos permitieron tener unos minutos previo al inicio de este seminario web para contarles un poco qué está haciendo la subcomisión de investigación. Les voy a compartir una presentación muy breve. Permítame un segundo, ahí vamos. Bueno, como les decía, pertenezco a la subcomisión de investigación de SACIM. Ahí tienen el mail. De todas formas lo pueden encontrar tanto en la página de SACIM y en unos minutos se los voy a poner en el chat también, por si alguno se quiere sumar. Y les quería contar qué estamos haciendo desde la subcomisión de investigación. En primera instancia, dentro de los proyectos fue hacer un relevamiento de los datos de los socios, y en realidad con el objetivo de actualizar los datos de aquellos socios de los que venimos perteneciendo a SACIM desde el inicio, en relación también a los lugares donde estamos haciendo simulación. Sabemos que desde que todos los años, por suerte, han crecido los espacios donde estamos haciendo simulación en Argentina y queremos tener una base de datos al respecto, pero esto también tiene un objetivo secundario, que es realizar un relevamiento más amplio, de caracterizar los espacios de formación con simulación clínica en Argentina, que es nuestro gran proyecto de esta subcomisión. La idea de la encuesta final es identificar las características de los centros, los recursos técnicos, los cuerpos directivos y académicos, recoger información para identificar los focos que guían el desarrollo de los programas del centro de entrenamiento en simulación. Y también en la encuesta final va a haber preguntas basadas en los criterios de excelencia de la SPIRE y la SSH. Para esto, lo que queremos hacer es invitarlos a responder. Esperen que no puedo salir de la presentación. Ahí vamos. Invitarlos a responder una encuesta que la van a encontrar en el link que les voy a pegar ahora en el chat, contándonos un poco de ustedes. Lo que les vamos a pedir de datos personales son el mail y el teléfono, como para poder enlazar los datos, y después el nombre del centro de simulación, el nombre de la persona responsable de ese centro y algún número de contacto o mail de contacto de esa persona referente. Con esto vamos a poder tener esa base de datos que tanto necesitamos para poder después acercarles a estos directivos la encuesta de los centros de simulación. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, y ahora los dejo con María Eugenia, de la subcomisión de educación de SACIM. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Norma. Sí, la idea es que tenemos todos que contribuir, sin lugar a dudas. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de los seminarios de SACIM, donde realmente nos pone muy contentos que puedan estar acompañándonos. En este nuevo ciclo de simulación y educación en línea, así lo titulamos, venimos trabajando fuertemente desde el área de la subcomisión de educación de SACIM para poder brindar las diferentes estrategias en relación a la simulación y cómo poder implementarlo, ¿no?, a través de la educación en línea. Llevamos muchos días, horas, minutos en relación a estos temas, y fuimos observando las diferentes aristas que tiene, y por eso queríamos compartirlo con ustedes. Creemos que son experiencias muy enriquecedoras
que seguramente van a ser beneficiosas para todos nosotros. Contarles brevemente, sí, que este nuevo ciclo tiene la posibilidad de que los socios de SACIM adquieran una certificación. Además, contarle que este nuevo ciclo que comienza hoy de simulación y educación en línea consta de 3 encuentros más, o sea, son 4 en total. Y para acceder a la certificación, obviamente, debemos ser socios de SACIM, de la sociedad, que los invito a que conozcan nuestra página y que se asocien. Amerita que se inscriban a cada encuentro previamente, y debemos asistir a 3 de los 4 para poder recibir la certificación, ¿sí? Esta obviamente es una actividad, estos seminarios son abiertos, no son arancelados, o sea que todos podemos sumarnos, pero obviamente la idea es que las personas que van a recibir la certificación son los socios de SACIM que asistan a estas instancias. Así que la idea es que ingresen a la página www.sacim.org.ar, nos conozcan, se asocien y obviamente que nos acompañen en los diferentes seminarios, así que vamos a transcurrir desde septiembre hasta diciembre inclusive. Así que los esperamos a todos, y ahora sí le damos paso a la presentación. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Con el objetivo de promover, divulgar y compartir experiencias educativas en diferentes ámbitos y regiones, vamos a dar comienzo al nuevo ciclo de seminarios web, simulación y educación en línea. Quien les habla a modo de presentador es Nicolás Morelos, mi nombre. Soy médico pediatra, docente de simulación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Litoral y también integrante de la Subcomisión de Educación de SACIM. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Rodríguez. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en Tecnología Educativa de la UBA, asesora pedagógica en la Dirección Asociada de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan, y consultora en temas de educación mediada por tecnologías. En esta oportunidad, el título de su presentación será Posibilidades y desafíos de la simulación en entornos digitales. Recordamos a todos los participantes permanecer con sus micrófonos apagados durante la exposición. Al finalizar la exposición, habrá una moderadora que irá recabando las preguntas que pueden ir dejando por el chat de Zoom o por Facebook Live. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Voy a compartir la presentación. Gracias por invitarme a participar. Como dijo Nico, mi presentación habla sobre las posibilidades y los desafíos de la simulación en entornos digitales, y para empezar decidí hacer algo diferente y no hablar yo, sino dejar hablar a un sabio muy sabio, que no es ni de la salud ni de la educación, y es Cortázar. Así que voy a empezar leyéndoles un breve texto de él que se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Cortázar decía así: piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No, te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras.
te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y bueno, como a mí siempre me gusta empezar con una bomba, lo elegí a Cortázar porque siempre me pareció interesante este texto para pensar nuestras relaciones con las tecnologías y de lo que pasa cuando las tecnologías vienen, porque nosotros elegimos que vinieran y nos empezamos a vincular con ellas. Y la verdad es que a partir de la pandemia y también desde antes, desde mucho antes, las posibilidades que nos brindan los entornos digitales seducen un montón, y a mí me parece que es muy interesante todo lo que pueden aportar, si no, no me dedicaría a esto, pero siempre con las advertencias de que cuando usamos tecnologías, como dice Burules, junto con Calister en un libro que escribieron hace como 20 años, cuando nosotros usamos tecnologías, las tecnologías también nos usan un poquito. Así que la idea es empezar con los desafíos y vamos a pensar juntos en torno a esto y luego vamos a trabajar sobre las posibilidades. Entonces, lo primero que se me ocurrió hacer es empezar con un trabajo que me pareció súper interesante, lo voy a recomendar su lectura, no sé si de toda la investigación, pero sí el marco teórico, que es este trabajo que hicieron en Cataluña sobre la transferencia del aprendizaje en contextos de formación para el trabajo y el empleo. La verdad es que este trabajo reúne un poco qué se entiende por transferencia y me pareció que era bastante como organizado para transmitirlo. Y vamos a empezar con esta noción de transferencia. ¿Por qué? Voy a ir un poquito para atrás. Porque cuando nosotros pensamos en usar una tecnología para trabajar con simulación, a mí me parece que lo primero que hay que pensar es cuánto de lo que aprendemos en esos entornos digitales podemos transferir a la práctica real. Entonces, para poder tomar esas decisiones, me parece que este concepto que nos aporta la psicología del aprendizaje es sumamente importante. Sobre transferencia hay un montón dicho, porque como todos los que hacemos ciencias sociales siempre definimos el mismo concepto de un montón de maneras diferentes, según el marco teórico con el que trabajemos. Pero básicamente hay como dos líneas de pensamiento, las voy a resumir así muy sencillamente. Una línea que dice que se transfiere aquellas cuestiones que tienen elementos muy idénticos entre el contexto de formación y el contexto de trabajo, y otra teoría que habla de principios generales, que dice que cuando aprendemos los principios generales para resolver determinadas problemáticas, los podemos aplicar a problemáticas diferentes. Yo ahí les puse un referente que seguramente lo conocen, les puse como 3 conceptos que seguro escucharon. Thorndike, que era un conductista, que era el que hablaba de las leyes del efecto y del ejercicio, y de otra ley de la pertinencia, que habla de aquello que es más relevante para el sujeto y para las situaciones, para la naturaleza, el conocimiento que tiene. La ley del ejercicio es aquella que habla de que para aprender algo hay que repetirlo y ejercitarlo y ejercitarlo. Y la ley del efecto es que cuando los refuerzos que hay sobre aquello que, las recompensas que hay sobre aquello que yo hago bien, refuerza el aprendizaje de lo que estoy aprendiendo, y cuando las recompensas son negativas, un poco tiende a desaprender aquello que se está aprendiendo, ¿no? Entonces, y la otra idea, la de los principios generales, lo que dice es que hay que recuperar los conocimientos y las habilidades relevantes para resolver el problema. Y se centra un poco como en algunas habilidades como la atención, la memoria, pero nosotros lo podríamos pensar en algunas prácticas básicas para aplicarlo a diferentes situaciones. De estas dos grandes ideas que nos aporta la psicología, se generaron 2 líneas de investigación sobre la transferencia a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad: las teorías ambientalistas y las teorías cognitivas. Ustedes van a encontrar, esto lo digo a modo introductorio para que después vayan y lean y puedan como profundizar en este tema si les interesa, o lo charlamos un poquito más. Pero se van a abrir 2 líneas de investigación que me parece como interesante empezar a pensar en torno a eso, a ver, cuando uno desarrolla investigaciones en simulación, desde qué 2 lugares lo puede hacer como básicamente, ¿no?
Y sobre este montón de estudios va a haber como diferentes categorizaciones. Algunos van a hablar de transferencia vertical o horizontal, o sea, la transferencia entre un conocimiento más abarcativo con relación a conocimientos más específicos. Entonces puede ser vertical inferior o vertical superior, u horizontal, con otros conocimientos. Específica o no específica, específica en torno a un contenido, o se transfieren habilidades que son útiles para diferentes tipos de contenidos. Y hay otra línea que puede ser literal o figurativa, o sea, puedo transferir todo lo que aprendí en una situación a otra, o puedo transferir elementos. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar a pensar en cuando yo armo una propuesta digital para aprender algo en simulación, a ver qué de todo eso que puse en lo digital voy a resolver con lo digital y qué necesariamente tengo que resolver en la práctica real. Entonces, como de la diversidad de teorías, la pregunta es qué significa transferir y qué supone un nuevo contexto. ¿Es un nuevo contexto el digital respecto del presencial o hay como muchas similitudes? Y para responder estas preguntas hay autores que generaron taxonomías. Cuando hay mucha diversidad de conceptos y de formas de clasificar, se generan taxonomías. Y hay dos que son muy interesantes, yo me voy a focalizar en la segunda, pero la primera tiene que ver con el contenido de la transferencia. No me voy a centrar acá porque estos estudios hablan de transferir habilidades de pensamiento y no de las habilidades que por ahí pueden ser las habilidades procedimentales que ustedes practican o las habilidades relacionadas con el trabajo en grupo o la resolución de situaciones de crisis. Y por otra parte, el contexto de la transferencia. Y esto sí me parece importante porque el desafío que ponen los entornos digitales es generar nuevos contextos para aprender esas prácticas que hay que aprender. Y acá me pareció interesante compartirles un cuadro, una tabla que comparte esta tesista de doctorado de la investigación que yo les había nombrado, que comparan los contextos de cuándo y dónde ocurre la transferencia y cuándo la transferencia es cercana y cuándo lejana. Y a esta tabla, que ahora la vamos a analizar, yo le puse acá de costadito algunos versus para pensarlo en relación con la simulación. Entonces, fíjense, por ejemplo, la primera, que dice el ámbito de conocimiento. ¿Cuándo es cercana la transferencia? Bueno, si yo tengo que comparar un ratón y una rata. ¿Y cuándo es lejana? Si tengo que comparar las ciencias con el arte, porque son dos ramas de conocimiento distintas. Y entonces a mí se me ocurrió acá, ¿cómo podemos pensar la transferencia entre poner una vida y reanimar, por ejemplo? Ahí hablaríamos de dos ámbitos de conocimiento que obviamente están relacionados, pero que no hacen referencia a lo mismo. Hay otro contexto que es el contexto físico. Fíjense, la transferencia cercana cuando yo propongo una actividad en una clase y vuelvo a proponer una actividad parecida en la misma clase. Y es lejana cuando comparo de la escuela a la vida cotidiana. Ahora, un contexto físico diferente en el caso del aprendizaje de las ciencias de la salud tiene que ver entre el aula y la sala. Hay una gran potencia en la formación de profesionales de la salud que creo que es el área donde se ve mayor esta potencia, y es la posibilidad de la formación en el trabajo. No hay tantas disciplinas que se formen con tanta relación con el trabajo. Entonces es como que el aula queda un poco atrás respecto de la posibilidad de transferir porque ustedes lo tienen resuelto. La otra cuestión tiene que ver con lo temporal. Y acá ustedes estudian un montón al respecto porque tienen como todos esos análisis de medir qué pasa apenas realizan la actividad en simulación, cuando pasa un poquito de tiempo, cuando pasa mucho tiempo, a ver si se mantienen esas competencias adquiridas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, hoy, cuando no nos queda otra que usar tecnologías digitales porque estamos encerrados y no podemos reunirnos,
qué pasa con lo que aprendemos en estos entornos digitales con respecto a lo que sepamos cuando termine la pandemia. ¿Cuándo vamos a medir esto? ¿Lo medimos ahora y lo seguimos midiendo en este contexto digital? ¿Dentro de cuánto tiempo? Y cuando termine la pandemia y ya no usemos EPP, ¿qué de todo lo que aprendimos nos va a servir? Bueno, la otra tiene que ver con el contexto de funcionamiento, que en el caso de salud se parece mucho al contexto físico, así que hice un esfuerzo de pensar en otro ejemplo, y se me ocurría algo que ustedes vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es usar videos versus la práctica simulada. ¿Es cercano o es lejano mirar el video y hacer la práctica? Y obviamente yo soy una defensora de los videos, y lo voy a decir después por qué, ¿no? La otra tiene que ver con el contexto social. Y acá me pareció interesante como cambiar un poco el cuadro. Espérenme que voy a mover la barrita de Zoom, que me está avisando que hay gente en la sala de espera y me tapaba la presentación. La otra tiene que ver con el contexto social. Fíjense que acá compara, sí, los dos contextos, tanto el del aprendizaje como el de transferencia, el de una nueva práctica, ambos son individuales, o hay diferencia cuando uno resuelve solo o en pareja, o cuando resuelve solo o en pequeños grupos o en grandes grupos, o resuelve como en la práctica real. Y a mí se me ocurría contraponer si lo resuelve solo o al lado de un experto. Y tal vez este versus va al revés, porque lo más habitual es que primero se resuelva al lado de un experto con el acompañamiento y la supervisión que corresponden, y después se resuelva solo, o se resuelva acompañado de otros expertos que son pares ya. Y la otra, que es la que nos interesa tal vez en este momento del trabajo, tiene que ver con la modalidad. Fíjense que acá compara si ambos contextos, tanto el de formación como el nuevo contexto de la práctica, donde se transfiere el conocimiento, son en el mismo formato, o tienen distintos formatos, o compara lectura versus examen oral, lo compara con relación a la evaluación, o lectura versus ejecución. Y lo que yo les decía es comparar los entornos digitales con la práctica presencial. Bueno, entonces, el primer desafío que genera como la posibilidad de usar entornos digitales sin ser usados por el reloj de Cortázar es pensar en estos dos ejes. Un eje que tiene que ver con la eficiencia, es decir, el grado como de consistencia que hay para maximizar los logros y para minimizar los fracasos en la realización de la práctica, que hoy yo he visto que muchos han usado los entornos digitales para esto, y el tema de la innovación, es decir, la posibilidad de generar algo nuevo. ¿Qué significaría generar algo nuevo? Combinar originalmente todo ese conocimiento que uno tiene para resolver mejor y de maneras interesantes y genuinas determinados problemas de la práctica. Entonces, para estudiar esto, hay como dos enfoques centrales. Uno, la línea de los enfoques cognitivos, que yo adhiero un poco más a ese que a los enfoques conductistas, aunque los enfoques conductistas tienen mucho aporte y mucho aporte en simulación, especialmente para el aprendizaje de procedimientos, pero me parece, viendo las experiencias de uso de simulación en entornos digitales, me parece que los enfoques cognitivos nos pueden dar mucha luz. Y acá les sugiero leer este texto de Roy Pea, que se llama Prácticas de Inteligencia Distribuida y Diseños para la Educación, que les puse como materiales que se consiguen acá en Argentina o que están disponibles en la web. Como me pareció importante eso para democratizar la información. Está en un libro de edición de Amorortu, de edición argentina, que se llama Cogniciones Distribuidas, Consideraciones Psicológicas y Educativas. Y de otro enfoque, que es el del aprendizaje situado, que como les decía, para mí en todas las ciencias de la salud, es el enfoque que, esas disciplinas son las que más tienen para enseñarnos de cómo se trabaja en forma situada, que hay el primero de los textos del libro de Chaiklin y Lave, tiene que ver con la práctica del aprendizaje.
Seguro que el ave se dice de otra manera, pero apenas hablo español, imagínense que no voy a hacerme la multilingüe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar con la línea de esta que les decía, los enfoques cognitivos de las prácticas de inteligencia distribuida y diseños para la educación. La primera cuestión para pensar es en un concepto de cognición que no ubique la cognición solo en nuestra cabeza, sino que la piense distribuidamente. ¿Qué significaría pensar la cognición en forma distribuida? Pensar que nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, no está solamente adentro nuestro, sino que está distribuida en artefactos, que pueden ser artefactos como el celu, la compu, fíjense que ahí hay una calculadora, o también está distribuida en otras personas. Entonces, ¿qué distribuimos en una calculadora? La posibilidad de hacer cálculos, justamente. ¿Qué supone hacer cálculos en la calculadora? Bueno, supone hacerlos más rápido, probablemente. ¿Se gana tiempo? Sí. ¿Se pierde algo? Y se va perdiendo un poco la capacidad de hacer cálculo mental. Esto es como una advertencia. Cada vez, lo que había dicho al principio, cada vez que nosotros usamos una tecnología y resolvemos un problema con la tecnología nos crea un problema nuevo. No es algo ni malo ni bueno, es como una característica. Lo de la computadora a mí me resulta muy significativo porque yo desde muy chiquita tenía una letra súper clara y cuando dejé de escribir a mano, se me fue deformando la letra, pero escribo súper rápido en la computadora. No es ni malo ni bueno, es lo mismo cuando yo trabajo con otros. Si yo trabajo en forma interdisciplinaria, hay cosas que no sé y las sabe el otro. Por eso, ustedes que tienen un montón de experiencia trabajando, kinesiólogos, médicos, enfermeros, especialistas de distintas ramas de la medicina, qué sé yo, médicos clínicos con cirujanos, bueno, ahí se va distribuyendo la cognición, es como una cognición social, de alguna manera. Entonces, esa es como una primera cuestión. Y pensando en estos artefactos, yo decidí pensar en algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando hago un debriefing online en Zoom, por ejemplo? ¿Qué cosas me permite hacer el Zoom y por qué lo uso, la verdad? ¿Y qué cosas no voy a poder y voy a perder en el Zoom? Y como el Zoom lo conocemos, decidí traerles otros ejemplos. Entonces acá tengo a mi amiga, que la puse a trabajar el domingo, que también es pedagoga, y les puse el nombre porque la verdad es que se copó y ahora pobre, las dos salimos horribles, pero ahora se va a empezar a mover y no estamos tan mal. Estamos, ni mal ni bien, estamos. Y la puse a trabajar para mostrar una aplicación que ella me compartió. María Paz es licenciada en educación también y trabaja en el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Entonces, cada vez que yo digo, quiero hacer esto y no conozco la aplicación, voy y le pregunto. Así que me pareció importante convocarla para que me ayude, también para como reconocer su generosidad cuando necesito resolver algo. ¿Y qué hice acá? Usé una aplicación que conocimos por María Paz porque ella festejó su cumpleaños a través de esta aplicación que se llama Spatial Chat. Y le puse un fondo de Hogwarts, porque total para jugar, era el domingo y teníamos que probar la aplicación, entonces puse el fondo de Hogwarts. Y estábamos charlando, ahí no le voy a poner el audio básicamente porque no lo grabé y además lo hubiera sacado, porque ya en ese momento era el final de la reunión, y estábamos charlando de un tema en ese fondo, que es distinto de tener todos los cuadraditos o tener acá una persona, la presentación como les estoy mostrando ahora, y alguien hablando. Entonces, eso fue una cosa que hicimos como para probar. La segunda, que en realidad es la primera que hicimos, es usar esto en un entorno en salud. Esperen que no me pasa. Entonces, lo que probamos fue cambiar ese entorno, porque hay algo de lo inmersivo que
que me genera como ganas de estar en esa situación y resolver. Y acá voy a tratar de compartirles, nueva función, les voy a compartir el audio de mi computadora, porque acá sí, les juro que María Paz habló en todo el tiempo que estuvimos, pero acá me piden por privado el teléfono de María Paz. Bueno, me piden por chat privado. Entonces, acá lo que hice fue tomar una foto, esta foto la saqué del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una noticia, es algún hospital del gobierno de la ciudad, y lo que hicimos fue un videíto de demo para que ustedes vean la posibilidad de este entorno. Bueno, entonces, si nos acercamos al monitor, se escucha más fuerte, y si nos alejamos se escucha menos fuerte, y si nos vamos, voy a hacer un zoom para alejarme, y nos vamos a otra sala. Y ahí dejamos de escuchar el monitor y trabajamos con otro grupo que está trabajando al mismo tiempo en el caso de otro paciente. Bueno, no sé por qué hice ese gesto, pero bueno, esa es como una aplicación que es bastante interesante para trabajar y que fíjense que genera otro espacio. El monitor ese que estaba acá, el monitor este que aparece acá, es una reproducción de YouTube. Lo único que hice fue copiar el link de YouTube y poner el monitor ahí. Si uno se acerca a ese monitor, se escuchan los ruidos que están sucediendo, y uno podría tener una foto mejor que esta, obviamente, y generar como más, sumergirse más en la situación de aprendizaje. Es como súper interesante. Sí, el link de la aplicación se llama Chat Espacial, pero en inglés. Les cuento algo de la aplicación: de 1 a 4 personas es gratuita, y hasta 50 personas hay que pagar, como todo. Perdón si tardo en leer el chat, no me quiero perder lo que van diciendo, pero voy de a poquitito. Después buscamos el link y se los paso. A ver si puedo pasar. Ahí está. La otra aplicación es esta, que se llama Second Life. A esta no le puse mucha garra al video, me metí sola, no sé si el sábado o el domingo, para hacerles algunas capturas. Les voy a hacer como una introducción a esta aplicación. Es un programa de la computadora que uno se puede bajar y que permite, genera como realidades inmersivas, y uno tiene un avatar y se va moviendo por ahí. No crean que me hice la sexy en la definición de mi avatar, porque este es el avatar que viene por defecto cuando uno declara ser mujer, y después se puede cambiar la ropa. Le puse garra, pero no tanto. O sea, me quedé con la misma ropa, el mismo movimiento y todo lo demás, y cuando uno entra a la aplicación por primera vez, yo la descargué ahora para mostrarles como posibles usos. Cuando uno descarga esta aplicación por primera vez, hay como reglas del juego para moverse acá adentro. Entonces, bueno, acá el segundo paso para aprender a moverme en el entorno era saltar por encima de huecos, qué sé yo, porque el avatar puede caminar, puede volar, puede cambiar la cámara, puede viajar y teletransportarse entre islas. Esos espacios virtuales son islas. Obviamente es gratuita para algunas posibilidades, pero si uno tiene un equipo para desarrollar todas estas, para desarrollar las funciones, qué sé yo, los mundos y las posibilidades de cosas que uno quiere que se hagan ahí, puede como programar la isla y programar desafíos, como les voy a mostrar que hizo, les voy a contar que hizo un grupo, no se los voy a mostrar, que es con quienes yo aprendí sobre los usos educativos de este entorno. Bueno, acá yo había entrado y había otro muñeco acá que estaba como aprendiendo, y creo que acá también les tengo que compartir el sonido de la computadora, porque hay una primera parte que se escuchan como pajaritos y no sé qué, que es en el mundo de
de aprendizaje. A ver si se engancha. Bueno, habían escuchado a los pajaritos. Fíjense que ahora los avatares se van a empezar a mover, hay un chat, uno puede hablar también, no hace falta que use el chat solamente. Yo uso el chat porque tampoco tenía tantas ganas de andar por acá. Ahí está, le escribí a este, hola, estaba como muy creativa además. Y ahora van a ver que el otro responde. Esta es la isla de prueba. Y después me puse a buscar islas que fueran islas como relacionadas con la salud. La verdad, voy a hacer una pausa acá, la verdad es que entré a hospitales virtuales, pero no me gustaba lo que se veía como para esta conferencia, entonces terminé en esta isla, que en realidad hay islas que son para comprar objetos, para diseñar dentro del espacio. Esta es una isla más de compra, pero me pareció interesante esta escena de tener una ambulancia y muñequitos en las camillas, y lo que voy a mostrarles ahora es cómo jugué con la cámara para ver cómo se genera la inmersión en esa situación. Entonces voy a poner play. A ver si anda. Ahí. Bueno, ahí me estaba probando, les quería mostrar cómo se movía, y fíjense que arriba a la derecha le fui cambiando la vista. Entonces ahora tengo una vista como más cercana que me mira de arriba, y ahí probé una vista subjetiva, o sea, es como si mis ojos fueran la pantalla. Entonces, esta es otra posibilidad y es otro artefacto, en el sentido de lo que habíamos visto de los artefactos, que podemos ir usando. Bueno, ahí terminó. Entonces, Pea, que es este autor Roy Pea, que yo les hablaba del libro de cogniciones distribuidas, habla de los aportes y los deseos, y me gustan estas dos preguntas que hace. La primera es, ¿en qué forma sirven las herramientas como artefactos de la inteligencia distribuida que proporcionan ocasiones nuevas para contribuir a la actividad según lo que define una comunidad de usuarios de esas herramientas? ¿Qué significa esto? Que son un montón de palabras. ¿De qué forma me sirve Second Life o Spatial Chat o Zoom o el campus de Moodle como artefacto de inteligencia distribuida y de posibilidad de aprender, respecto de las otras ocasiones que yo tenga también de aprender, para transferir y aprender cosas que me tienen que servir para muchos contextos, en este caso? Y el deseo, que tiene que ver con qué hace que se inicien las actividades y los diseños de inteligencia distribuida. Que a mí me copa mucho usar tecnología, y entonces voy a arrancar y ahora descubrí Spatial Chat y por favor necesito el link y lo voy a usar y lo voy a pagar, o tengo Zoom y lo uso, o está Instagram y ahora todo el mundo está en Instagram y uso Instagram. O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido pedagógico tiene eso, no? Entonces me parecieron como, primero que les súper sugiero que lean el texto, y segundo, que me parecen como preguntas que abren a encontrarles todos los sentidos de lo que hagamos de acá en más en entornos digitales. Y lo que tenemos que saber es que siempre que usamos tecnologías, porque cambian las prácticas profesionales, y con prácticas profesionales me refiero a las prácticas sanitarias y también a las prácticas docentes, que cambiaron en este contexto, se van a articular tres lógicas. La lógica técnica, o sea, lo que me permite ese nuevo contexto de práctica profesional, en ese nuevo entorno, o en ese distinto entorno digital, porque tampoco es tan nuevo. Las lógicas comerciales, ¿quién me está vendiendo o quién me trae quién me genera esa necesidad de usar ese entorno? ¿La genera el propio contenido que tengo que enseñar, el contexto, o hay una necesidad de vender productos y yo estoy comprando sin saber si realmente me sirve? Puede que sí, pero bueno, hay una lógica comercial. Y la otra, la lógica social.
que refiere a la posibilidad de... perdón, estoy moviendo todos los controles de Zoom. La lógica social que tiene que ver con cómo nos reconfiguramos nosotros como sociedad, como equipo de trabajo, como equipo asistencial, respecto de estos nuevos cambios, tanto en las prácticas como en el uso de tecnologías. Y acá estas tres lógicas lo que van a tener de base son concepciones sobre qué dimensiones están involucradas en la práctica profesional, qué significa ser médico, enfermero, nutricionista, kinesiólogo, no sé, médico cirujano, médico clínico, en este ejercicio de la práctica, qué significaba antes de la pandemia, qué significa ahora y qué significará después la pandemia, o la posibilidad de no hacer directamente una práctica sobre el paciente y hacerla antes en entornos simulados, los intereses que dieron origen a esas tecnologías, porque no es que la tecnología nos cae como una bomba del cielo y ahora, bueno, y ahora hay que usar tecnología, o qué macana la sociedad se generó porque existe la tecnología. Nosotros, que somos las personas, generamos las tecnologías porque quisimos responder a preguntas o tuvimos determinados intereses. Entonces, ¿ahora por qué las usamos? Por esos intereses que teníamos antes, tenemos intereses nuevos, pensamos en posibilidades. La otra, los usos técnicos, las cosas que nos permiten en tanto instrumentos, esas tecnologías como artefactos, y esto que les decía que son los marcos de uso social. Entonces, cuando pensamos en esta, como en la trascendencia de la tecnología, en esta posibilidad de incorporar tecnologías a las prácticas, de lo que hablamos es de esta noción de trascendencia tecnológica. Es pensar que las prácticas profesionales, sanitarias, docentes, se transforman, que encontramos nuevas formas de dar respuestas a los problemas, pero que al mismo tiempo, esto lo agregué hace un ratito, nos generan nuevos problemas, siempre una solución en la vida en general, nos generan nuevos problemas, todas las soluciones. Y la otra, nuevos discursos para explicar problemas que por ahí en educación son problemas viejos, o en la asistencia son problemas viejos, o hay nuevos discursos para explicar nuevas formas. Hay un montón de autores que hablan sobre esto, yo acá les referí a algunos, y la otra tiene que ver con una idea, acá usé a una autora argentina, que es Mariana Maggio, que habla de la inclusión genuina de las tecnologías en la formación. Uno incluye tecnologías en la formación genuinamente cuando las prácticas profesionales cambiaron por nuevas tecnologías. No solamente, pero digo, si la práctica profesional cambia porque a esa práctica está como impactada o cambió o está influenciada o condicionada o también produce nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías o esas tecnologías que por ahí no son nuevas, pero son nuevas en esta práctica, también hay que incluirlas en la formación. Por ejemplo, un uso genuino de Zoom sería, si yo estoy o un uso genuino de las llamadas de WhatsApp, sería, si yo estoy usando WhatsApp para hacer teleconsultas, tal vez es genuino que genere teleconsultas en algún espacio formativo, porque hay que responderlo, o consultas telefónicas, no sé. Hay que ver en simulación. No les voy a dar la respuesta porque eso lo van a saber ustedes, pero lo que les propongo es que les puse acá el código QR, tienen el link que ya se los paso por chat. Lo que les voy a pedir es que en una palabra definan cuál sería para ustedes el desafío más grande para utilizar entornos digitales en este contexto. Así que les paso el link, les repito la pregunta. ¿Cuál es el mayor, ustedes como expertos en simulación y en prácticas asistenciales o sanitarias en general, cuál creen que es el mayor desafío en términos de aportes, de deseos, de posibilidades y también de advertencias para usar
para usar simulación en entornos digitales. Ahora voy a compartir los resultados. Acá Juan Carlos me pregunta en qué etapa de las lógicas cree que está la simulación en línea. ¿Es uniforme en la mayoría de los espacios de simulación? No sé, están las tres, todo está en las tres lógicas, no es que está en una o en otra. No sé si uniforme con respecto a qué, uniforme entre instituciones, uniforme entre... ahí, Tato, decime, y en la mayoría de los espacios de simulación. Bueno, fíjense lo que va saliendo. Díganme por chat si me están viendo esto o yo estoy compartiendo re mal, ¿eh? ¿Están viendo las palabras que van saliendo? Bueno, Zoom no me dejaría ver el chat. A ver si alguno de los que tiene audio o alguien quiere avisarme si están viendo el navegador. Sí, está bien. Ah, genial. Fíjense que acá ustedes vamos a ver, las palabras más grandes son las palabras más escritas. Y va cambiando. Realismo, conectividad. Sí, yo también pensaba lo del realismo. De hecho, cuando empecé a armar esta conferencia era en lo que estaba pensando. Creo que ese es el mayor desafío de los entornos digitales. Sí, la conectividad o su falta es un tema. Totalmente, o sea, las posibilidades tecnológicas es un problema. Vamos a leer las palabras que van saliendo. Realismo, conectividad, práctica, aplicación, fidelidad. Bueno, fidelidad un poco tiene que ver con el realismo, entiendo. Universalidad, aprendizaje. Innovación se va poniendo más grande. Después con el tema de la innovación, a mí el tema de la innovación es un tema que me interesa porque también tiene que ver con esto de se innova para qué, ¿no? Pero creo que es interesante. Me gustó quien puso desafío, que el mayor desafío es el desafío. Y eso está bueno. Bueno, podríamos seguir viendo. Pero lo que voy a hacer, vamos a hacer así, como esto se está retransmitiendo por Facebook, ustedes pueden seguir como escribiendo sus palabras, y después yo voy a hacer una captura de pantalla y voy a dejar lo que salió de acá de lo que estuvimos charlando, voy a capturar esta pantalla y lo voy a dejar como comentario en la retransmisión de Facebook. Mientras vuelvo para mi presentación. Bueno, ahí ustedes como expertos en el tema de simulación ya definieron sus desafíos como una primera advertencia para seguir pensando en el uso de los entornos digitales. Y como les decía, está este otro tema del aprendizaje situado, que para mí es como la gran posibilidad que las disciplinas de salud tienen para compartir. Voy a ir para atrás, así no me distraigo con lo que quiero decir. Que las disciplinas de salud tienen para compartir con los otros, con las otras disciplinas. Miren, a mí me gusta la didáctica. De todas las ciencias de la educación, la didáctica es la que más me gusta, por eso ahora me estoy dedicando a la didáctica en entornos digitales, ¿no? La didáctica como disciplina, los didactas no se ponen de acuerdo si la didáctica es una ciencia o no, pero no importa, no nos vamos a poner a discutir eso, pero sí, la didáctica como disciplina reconoce que hay una didáctica general y hay didácticas específicas. La didáctica general a veces toma desarrollos de las didácticas específicas que sirven para muchas didácticas específicas y también para la didáctica general. Y del área de la salud, la didáctica general ha tomado varios desarrollos de muchas áreas, pero del área de la salud, hay muchos desarrollos que tienen que ver, una con el aprendizaje basado en problemas,
o las mismas estrategias de evaluación como el SEO, que muchos de ustedes conocen. Les queríamos, bueno, ahora no se me ocurre otra, pero digo, se tomaron como muchos ejemplos que sirven para otras disciplinas. Lo mismo que la didáctica general toma del área de las artes, el portfolio de la arquitectura, de los diseños, toma el portfolio como estrategia de formación y de evaluación, eso también. Después, las didácticas específicas toman cosas de la general. Entonces, en términos de los aportes didácticos, la salud ha mostrado para mí, no quiere decir que haya salido de la salud, pero yo es donde veo más desarrollo, la posibilidad de pensar esto del aprendizaje situado, que hay, Lave y Chaiklin son las dos autoras que hablan de esto, que ellas dicen que el aprendizaje siempre se da en un sistema de actividad. Entonces, en vez de copiarle la definición, armé como un esquema para pensar en esta idea, ¿no? El aprendizaje se da en un sistema de actividad. Un sistema de actividades que está conformado por personas. Hay personas que hacen cosas adentro de ese sistema de actividad. Y esas personas ocupan dentro de todo ese sistema determinadas posiciones sociales, tienen determinados intereses, tienen motivos para hacer lo que hacen y tienen posibilidades subjetivas de hacer. Pensémoslo, por ejemplo, en una reanimación. Hoy estoy con el tema de la reanimación, donde intervienen distintos profesionales que son personas que ocupan distintas posiciones sociales adentro de esa simulación. Hay alguien que va a dirigir la simulación, hay alguien que va a masajear, hay alguien que va a ventilar, hay alguien que va a contener a la familia de ese paciente. No sé, ustedes podrán dar más ejemplos. Y además a esa persona le están pasando cosas, tiene su historia, sus motivos, por ahí hay algo que le molesta del compañero, por ahí está como preocupada por la situación de simulación o por ahí de reanimación, eso obviamente va a suceder, pero por ahí está más preocupada por otra cosa. Y entonces entre esas personas a las que les pasan 1000 cosas, se van a generar además relaciones que a veces suponen luchas de poder, diálogo, va a haber como ida y vuelta de tensiones, dinámicas, cosas que fluyen. Entonces lo que se aprende no es nada más a reanimar, se aprenden un montón de cosas relacionadas con la reanimación, como a saber cuándo uno tiene que hablar, saber cuándo uno tiene que callarse, estar atento a otras situaciones, esto lo explican súper bien ustedes, ¿no? Estar atento a otras situaciones que por ahí están todos mirando algo y hay alguien que tiene que mirar para otro lugar. Bueno, esta idea de aprendizaje situado, donde hay posiciones sociales, intereses, posibilidades subjetivas, bla, bla, en la práctica concreta, ¿qué sucede cuando yo todo eso lo llevo a un entorno digital y meto una computadora en el medio? Y en una práctica de formación. Esas posiciones sociales, esto no me parece una pavada, porque yo digo, esa posición social, ¿cómo cambia? Porque es el más experto el que está desarrollando esa situación y ayudando a pensar, es el que tiene la posibilidad de hacer las mejores preguntas, es el que sabe usar mejor el Zoom o el Spatial Chat o Second Life. ¿Quién es el que está? ¿Cómo se reconfiguran esas posiciones sociales? Porque nosotros seguimos siendo personas con las computadoras y nos van pasando distintas cosas. Y el sistema de actividad no es ya la situación de simulación en el laboratorio en el centro de simulación, en el laboratorio, en la sala, o haciendo simulación in situ, o reflexionando sobre una reanimación real, sino que es la computadora, el sistema de actividades, todos nosotros con una computadora adelante. Y todo esto que está arriba de lo amarillito y al costadito va cambiando. Entonces,
lo que quiero plantear como para, después de todas estas luces rojas, de todas estas advertencias, es pensar en términos de posibilidades que no dejan de ser desafíos. ¿Por qué no dejan de ser desafíos? Porque toda solución siempre genera un problema nuevo. Como, no sé, eso lo debe decir Burgules y Calister, y lo deben decir también los que hablan de autoayuda, porque siempre, o sea, es la vida misma. Y quiero hablar de tres, pero voy a centrarme primero en dos, que les voy a hablar de esto y después me voy a callar. Hay dos cosas que hoy están como medio de moda, sobre las que quiero hacer algún comentario, que tal vez inclusive se puede seguir trabajando en las otras conferencias o lo vemos. Una es el tema del aula invertida, como posibilidad didáctica, que hoy se habla mucho de aula invertida. La otra es la idea de gamificación, que ahora voy a hablar de eso, lo pueden encontrar también como ludificación, y la otra, un concepto que es la educación digital on-life. Bueno, voy con la primera. El aula invertida. ¿Qué es lo que se invierte cuando se hace aula invertida? Yo quería que esos dos circulitos aparecieran animados y no me aparecieron, con lo cual la tecnología me falló. Bueno, ¿qué es lo que se invierte con el aula invertida? Se invierten las lógicas tradicionales o clásicas. ¿Qué significaría la lógica clásica? Yo doy una clase y después mando tarea y después lo aplico en la situación real. Acá va a cambiar un poquito. ¿Qué es lo que cambia? Cambia las actividades de adquisición de conocimiento. Tal vez lo que se propone no es que se dé la clase para después ir a la práctica real. Puede ser que haya situaciones de adquisición de conocimiento que no requieran estar con el profesor. Y esto de estar con el profesor puede ser estar en el aula KL del segundo piso del Hospital Garrahan, puede ser estar en Zoom o puede ser estar en Inspire escuchando una clase, ¿no? Como para decir muchos lugares. Esas actividades de adquisición de conocimiento pueden darse de otras maneras que ahora las vamos a ver. Y la práctica real, que acá en salud está muy desarrollada también como en simulación, en un contexto formativo que es el contexto de la simulación, se realiza en forma presencial, digamos, real. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a la situación donde después voy a tener que transferir, porque ustedes ya lo recontraestudiaron de las posibilidades que nos brinda la simulación para evitar errores, para brindar prácticas sanitarias más seguras, etc. Ahora, la idea de aula invertida, por más que sea un concepto relativamente nuevo como en la literatura pedagógica, no es un concepto nuevo desde la pedagogía. O sea, la idea que sostiene eso no es un concepto nuevo desde la pedagogía. El ABP, el aprendizaje basado en problemas, como estrategia de formación, esta idea de reunirnos, pensar un problema y después irnos a estudiar ese problema a casa y volver a reunirnos porque necesitamos charlar sobre eso que pasó, tiene más años, no sé si más años que la injusticia o no, pero tiene muchísimos años. Digo, hay programas de formación de médicos basados en el ABP que existen desde antes que el concepto de aula invertida. El uso que ustedes hacen de los videos, a esto me refería hace un ratito, el uso que ustedes hacen de los videos para mostrar un procedimiento, para aprender cosas que no les voy a explicar conceptualmente, mírenlas, chusméenlas, es mucho mejor mirarlos que yo les diga y les dé una clase sobre el procedimiento. Mírenlo en la compu y después cuando nos reunimos a practicar ese procedimiento, también es una forma de hacer aula invertida. No necesariamente, y tampoco es necesaria por ahí tanta tecnología digital a veces para hacer aula invertida, pero es como súper interesante, digamos, la posibilidad de que nos brindan los entornos digitales
de acompañar esas actividades y que no sean solamente actividades de recepción de información, sino de generar como algún desafío cognitivo sobre eso. Y ahí está la posibilidad del entorno digital. Ustedes van a decir si es necesario hacer el debriefing por Zoom o no. Yo en eso no me voy a meter, y no me voy a meter a cómo discuten un caso clínico. Yo no soy ni enfermera, ni médica, ni nada. No soy ni licenciada en Ciencias de la Salud, soy licenciada en Ciencias de la Educación, así que no me voy a meter de si sirve o no sirve. Pero sí hay que ver en otro montón de cosas que están sirviendo y yo creo que están siendo poco aprovechadas. Entonces, miren lo que hice acá. De los campus que manejo, está en portugués porque yo soy muy rara, pero de los campus que yo manejo, hice captura de pantalla del campus que tiene más, no que yo manejo todo el campus, que manejo aulas en algún campus, hice del de OPS, del Campus Virtual de Salud Pública de OPS, que tiene todas estas actividades en Moodle. Moodle es una plataforma donde se pueden montar cursos en línea, casi todos ustedes la deben conocer. Bueno, en el hospital nosotros tenemos un Moodle, y tiene actividades básicas como la base de datos, el chat, la posibilidad de hacer encuestas, glosarios, foros, herramientas externas. Bueno, hay un montón de cosas, y además hay plugins que se les pueden ir instalando a esos entornos virtuales para hacer otras cosas. Por ejemplo, hay un montón de juegos que por ahí no todos estos sirven en salud, o algunos sí, depende. Hay posibilidad de generar contenido interactivo con un módulo que se llama H5P. ¿Qué nos permiten todas estas actividades? Nos permiten generar como desafíos. Por ejemplo, con el cuestionario serían desafíos de retroalimentar, pensar en preguntas y retroalimentarlas. ¿Y qué sería retroalimentar? Brindar como un feedback que nos permita seguir pensando en por qué las respuestas correctas son las respuestas correctas y las incorrectas son errores frecuentes, pero mejor que cambiemos nuestra forma de pensar porque por ahí no es. O generar una discusión en un foro, por ejemplo, sobre un caso clínico y tal vez charlar, o empezar a pensar en construir juntos un glosario de términos que nosotros tenemos que ir conociendo y compartir información. Si, por ejemplo, ustedes conforman equipos de expertos, o no sé, pensar en una lección que nos permita ir tomando decisiones de diferentes maneras, escribir colaborativamente documentos, como que hay un montón de cosas que hacer. Y ahí la posibilidad de hacer tiene que ver con no la creatividad o si sé usar el Moodle. Obviamente sirve la creatividad y obviamente sirve usar el Moodle, más vale. Pero tiene que ver de vuelta con el sentido pedagógico. ¿Qué quiero yo lograr y cómo busco la herramienta? Es esto, como yo hay herramientas que conozco que si alguien me pregunta les digo es esta herramienta, y a veces tengo una idea y digo, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Entonces le pregunto nosotros tenemos un grupito con 4 amigas, y en ese grupito, que nos dedicamos todas a la tecnología educativa, y en ese grupo, che, ¿conocen alguna herramienta? Y ahí pensamos, dentro de esas amigas está Paz, como les decía, que por ahí es la que más herramientas conoce, porque trabaja en un equipo donde trabajan todo el tiempo con herramientas. Pero como esta posibilidad de, che, me sirve esto o tal cosa, es lo de menos, porque siempre uno le puede preguntar a alguien cuál es la herramienta. El tema es, ¿cuál es el propósito pedagógico de hacer eso? No es, tengo esta herramienta y a ver qué puedo hacer con ella. A veces puede funcionar pedagógicamente y a veces no. La otra tiene que ver con la gamificación. Y para hablar de gamificación les hice unas capturas de pantalla de un curso que hice el diseño didáctico, pero las expertas en el contenido son las otras 3 personas que están nombradas ahí, que son, bueno, son médicas las 3, María Sol Filippini, Nora de Akiewicz y Susana Rodríguez. Las 2 últimas son directoras del hospital.
Y yo sobre la base de esta idea de la gamificación que ahora les voy a contar, como hice el diseño didáctico de un curso para trabajar sobre seguridad del paciente. Las capturas de pantalla es de cosas específicas que hice yo para no mostrar para no como arruinar la sorpresa de lo que hicieron las otras personas. Así que me va a servir para esto. ¿Qué es la gamificación? Es llevar a entornos no pensados de forma lúdica, dinámicas y estructuras de actividades lúdicas, especialmente de actividades que tienen lúdicas relacionadas con los videojuegos, pero no solamente con ellos. Entonces, los videojuegos y también los juegos de mesa o cualquier juego que uno realice, tiene determinadas características. ¿Cuáles son las características de un juego? Bueno, hay un objetivo en el juego, hay que llegar a algún lugar, hay que llegar a alguna meta. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa meta? Y bueno, hay que pensar en desafíos. Y esos desafíos algunos llegan a premios, otros no, otros plantean como algunas dificultades. Y hay juegos, especialmente los videojuegos, los juegos en línea, que lo más interesante que tienen es la posibilidad de colaborar. Por ejemplo, yo le puedo pasar vidas a otro y eso me ayuda a mí y ayuda al otro. Entonces, cuando se trabaja de esta manera, alguien está escribiendo en la pantalla, y no fui yo, cuando se trabaja de esta manera, la persona, según la hipótesis de una autora que ahora les voy a nombrar, la persona se ve más involucrada, porque qué mejor que a mí me generen desafío para aprender algo y que me parezca como que lo quiero resolver y quiero estar ahí. Además, muchos de ustedes me imagino como que tienen esas ganas de, bueno, y a ver cómo se hace esto y cómo se hace aquello otro. Entonces, este videojuego, que es un curso en realidad, lo que planteaba era el ingreso a distintos sectores del hospital, cada sector era un nivel, y en cada sector se encontraban con determinadas propuestas para aprender de un tema y desafíos que se iban generando. Entonces, hay una narrativa de fondo, acá hay una persona que dice, acaban de ingresar 2 pacientes a la sala, para que veas cómo es el trabajo, te propongo que catalogues el riesgo de caídas, bla. Y esto, que está así, con estas pantallitas, en realidad está hecho en Moodle, o sea, la idea sería como usar como las herramientas para el propósito pedagógico, y ahí viene la creatividad. Bueno, y hay un premio por una meta, que lo pueden ver ahí. Yo vi que había preguntas en el chat, pero me falta poquito y no me quiero distraer, así que ahora las leo. Sobre gamificación y entornos inmersivos, yo les voy a sugerir todas estas lecturas. ¿Por qué? Primero, voy a empezar por la última. Fíjense qué provocador el título de ese libro. ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo? Un encuentro entre el mundo virtual y el real en el que las personas salen desfavorecidas. Bueno, súper provocador. Este libro está escrito por una diseñadora de videojuegos que tiene un montón de charlas TED, las pueden escuchar. Y como da algunos fundamentos de por qué los videojuegos en línea generan posibilidades de colaborar con otros. Y entonces, si eso sucede en ambientes lúdicos, ¿por qué no pensar en todas estas potencialidades en ambientes que inicialmente no fueron pensados de forma lúdica? Y no significa hagamos un juego en un curso, significa armar toda una estructura de un curso con la lógica de un videojuego, que es otra cosa. Bueno, la otra bibliografía que les comparto, me la compartió la persona con la que yo empecé a formarme en este tema hace unos años, que es una profesora de una universidad del sur de Brasil, que es la Unicinos, que ella dirige un proyecto de investigación que es sobre enseñanza. Cuando yo fui a Brasil en el 2013, estaba casi terminando el proyecto,
que es de enseñanza de anatomía en Second Life, que es el programa que les mostré. No les quise mostrar la isla donde ella desarrolla porque sugiero que lean sus materiales y lo lean directamente ella, y además porque yo no tengo nada que ver en eso. Pero ellos desarrollaron todo un proyecto de investigación de enseñanza de anatomía en Second Life, como la posibilidad de meterse con un avatar a recorrer diferentes lugares en la isla para aprender distintos contenidos de, qué sé yo, cómo fluye la sangre en una vena, en una arteria. Son posibilidades de uso de la simulación, que no es simulación clínica, tal vez es más simulación biomédica, pero puede ser bastante interesante. Ella me sugirió, como fue tan generosa respecto de que yo la nombrara, me compartió estos materiales que ustedes pueden leer, están en portugués, pero el portugués es un idioma bastante sencillo para nosotros de leer, así que lo pueden leer y aprender un poco más de los sentidos pedagógicos de gamificar, porque ahora ya veo que nos copamos todos en gamificar cosas y hacemos algo más. Y el último punto tiene que ver con esto de la educación digital online, que es un concepto es un concepto como europeo, del manifiesto On Life, que lo que dice, usé una pregunta justo de Eliani y de José Antonio Moreira, que es quien escribió el texto con ella, que dice, en la actualidad es posible hablar de una educación, en la actualidad, perdón, es una pregunta, ¿es posible hablar de una educación que no incluya las tecnologías digitales y las redes de comunicación? Pero con esto de la actualidad, yo lo que me quedo pensando que no es la actualidad de hoy pandemia, es la actualidad de hoy que estamos rodeados de tecnología porque nosotros mismos, seres humanos, generamos tecnologías y los que tenemos acceso, porque el tema del acceso es otro tema que obviamente estamos hablando de quienes accedemos a estas cosas, digo, si está todo acá, ¿es posible hablar de educación sin usarla? ¿Qué sé yo? Para buscar información en el medio de una situación que tengo que resolver, para enseñar inclusive. No sé si tiene sentido empezar con estas dicotomías. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, viene la parte de posibilidades. Y para la parte de posibilidades, lo que me gustaría compartirles, ahora les voy a mandar el link, es este muro. ¿Por qué elegí este muro? Ustedes pueden entrar, ahora se los mando, pero yo quiero compartir este muro porque ustedes como expertos pueden empezar a, ya lo piensan, en posibilidades. Pero para pensar en las posibilidades, les propongo un pequeño desafío. Este muro, si uno hace doble clic en la pantalla, puede escribir algo. Bueno, no escriban algo, porque si no esta actividad no sale, y lo gracioso es que a ustedes les sirva para algo verdadero. Entonces, una posibilidad podría ser esta. Entonces, cuando yo me encuentre con un post-it sobre esta posibilidad que imagina alguno de ustedes, voy a generar otro post-it donde piense en una segunda posibilidad. Y esta segunda posibilidad, si veo que tiene relación con esta otra, lo que voy a hacer es buscar esos tres puntitos que aparecían ahí y voy a conectarla con esta, porque acá veo la relación. Entonces, cuando terminemos de hacer esto, lo que les propongo es que quede una red colaborativa con las ideas que ustedes, participantes de esta conferencia, tienen acerca de las posibilidades para incorporar tecnologías digitales en sus prácticas de enseñanza con simulación. Entonces, me voy a ir al chat, dejar de compartir porque no sé por qué no dejaba de hacer al chat, y les comparto el enlace a esas posibilidades, y mientras ustedes lo hacen voy a ir leyendo algunas preguntas.
Bueno, voy repitiendo, serían, ¿qué posibilidad, ahí ya empezaron a escribir, qué posibilidad hay de incorporar tecnología en las prácticas de enseñanza con simulación? No sé, ¿para hacer qué, por ejemplo? ¿O qué tecnología? Pueden pensar así, para pensar en forma más concreta. Bueno, voy a compartir la pantalla para quienes estén viendo la conferencia en Facebook, así no se van perdiendo lo que va pasando y ven lo que van produciendo ustedes. Bueno, acá no hay nada unido, ¿eh? Cero red por ahora. Son ideas sueltas. Bueno, es la primera parte, una lluvia de ideas. ¡Esa! Acá hay una. Presentación de pacientes con estudios reales. Está relacionado con las tecnologías, es parte de las competencias médicas o del equipo de salud, por lo tanto la simulación debiera pensarse en términos de transferencia a la práctica. Bueno, yo los voy reordenando, así no se pisan. El silencio en los medios es perturbador, pero me parece que en términos didácticos suma mucho que yo me calle, para que ustedes puedan hacer esto. Ahí voy a unir una yo. Esta me resulta fácil unirla. Ahí, telepaciente simulado con telesimulación. Bueno, vamos pensando un poco, mientras se animan a escribir, porque el tiempo en televisión nos corre. Fíjense que acá el elegido, miren este, si yo muevo aprendizaje y constructivo, es como el más elegido. Acá es el mismísimo Peter Parker, era el hombre araña. Acá está. Aprendizaje y constructivo, que es básicamente para lo que ustedes usan la simulación, ¿no? Como que muchas cosas se unen con esa. Ustedes ven el uso de entornos digitales para que se generen aprendizajes constructivos. Ven que la tecnología es parte de las competencias médicas, entonces hay que pensar en su uso para transferir a la práctica y entiendo que también a las prácticas de formación. Ustedes ven la posibilidad de usar la simulación en pacientes con estudios reales, la simulación no, en los entornos digitales, entiendo, en la presentación de pacientes con estudios reales,
y hacer un análisis de esos pacientes a través de los medios digitales. Hay que ver como de esos estudios, de esos casos clínicos, de esos pacientes, hay que ver qué me resuelve el entorno digital y qué cosas voy a perder. Por ejemplo, charlar con el paciente, cómo lo tendría que hacer para que en el entorno digital funcione. ¿O tiene sentido? Bueno, anticipación de temas de clase para generar preguntas, perfecto, esa es como la lógica del aula invertida, que después puede tener su parte digital en algún Zoom o su parte presencial durante la pandemia con todos los equipos de protección, y después de la pandemia como se seguirá trabajando, que no sé cómo es. Acá hay uno abajo perdido, acá hay otro. Ahí va. Las posibilidades de adquirir habilidades en un contexto virtual, hay que ver qué habilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, las habilidades motoras yo no me imagino. Aunque, por ejemplo, he visto en cirugía que tienen algunos simuladores de habilidades motoras, que en ese caso tienen como controladores hápticos, pero no sé si hay algo del uso de la computadora hogareña que pudiera servir para eso, o necesariamente tienen que ir al laboratorio de simulación. Bueno, la tecnología es parte de lo cotidiano, somos nosotros quienes necesitamos adaptarnos, sumar tecnología e ignorarlas, de complementar, miren justo, de complementarse con Hans o de no sé qué, de la misma manera, justo era lo que estaba diciendo, así que lo están respondiendo ustedes, excelente. Bien, acá pusieron impacto del uso de herramientas TICs para crear contenidos curriculares. Bueno, justo era lo que les decía, más que impacto, es algo, o sea, no viene a impactar. Eso existe, lo encontramos, lo usamos, nos gusta, lo adoptamos, pero si lo vemos como un impacto en algún punto es que no nos hacemos muy responsables de lo que nosotros como humanidad generamos, ¿no? Es como sentir que estamos por fuera de las lógicas que generaron eso. Es en medio una mirada sociológica, pero es para pensar. Pero se entiende la idea de impacto igual. Bueno, podríamos seguir con esto. Yo voy a volver porque quisiera, total ustedes pueden seguir trabajando acá, y la verdad es que quisiera que pasemos al espacio de preguntas, y para eso tengo que terminar de presentar. Bueno, entonces, después de trabajar con esto, quería cerrar con una conclusión, que así como abrí con un texto de un genio, voy a cerrar con un texto de otro genio, que pusieron sus conocimientos a disposición nuestro, y este otro genio se llama Philippe Mérieux, y es un pedagogo francés que a los pedagogos en general nos gusta un montón, porque es una persona que nos hace pensar. Y elegí 3 frases de él, y se las voy a leer y se las voy a compartir también. Él en un libro de hace muchos años habla de la fascinación por la herramienta, y habla de la herramienta como podría ser un mapa conceptual, pero también lo podemos usar como el muñeco de simulación, la computadora o cualquier otra herramienta. Dice, porque en su actividad cotidiana el pedagogo no es el pedagogo Gabriela Rodríguez y todos los licenciados en Ciencias de la Educación, sino el pedagogo docente, es citado a inventar, del mismo modo que otros son citados a comparecer, porque la pedagogía, cercana en este respecto a la política y a la medicina, es una disciplina de acción que se ve empujada a gestionar la incertidumbre, a pactar con el riesgo, a asumir la aleatoriedad inherente a toda acción humana. A menudo se siente fascinada por una herramienta que parece restituirle cierta estabilidad metodológica y que incluso percibe a veces como capaz de conferirle una apariencia de honorabilidad científica. Evidentemente entiendo la atracción que sienten los profesionales por todo lo que comporta un carácter instrumental. Pero esta fascinación puede tener efectos perversos, y la satisfacción de poder actuar puede camuflar la ceguera sobre los objetivos de su acción. Se corre el riesgo entonces de olvidar las otras dimensiones de todo modelo pedagógico, y no discernir la forma en que la herramienta autoriza el alejamiento del otro y su constitución como sujeto. Existe pues una primera serie de preguntas que hay que plantear a toda proposición de carácter instrumental.
¿Qué finalidades se perciben realmente a través de su uso? ¿Las herramientas propuestas sirven realmente para las finalidades que quiero conseguir? ¿Y es posible que los conocimientos movilizados puedan iluminar mi actividad? Pero sobre todo, más fundamentalmente, toda herramienta pedagógica debe ser puesta en tela de juicio desde el punto de vista ético, en razón del estatus de la propia pedagogía. En las disciplinas de acción humana, como la pedagogía, el objeto debe tomar la palabra, y esta es incluso la finalidad última que se pretende. El objeto debe tomar la palabra porque el objeto de la pedagogía, a quien se dirige la pedagogía, es un sujeto, y es él, a fin de cuentas, quien debe juzgar la pertinencia de la acción emprendida, decidir si se apropia o no de lo que se les propone. Así que con esto quiero agradecerles, ahí tienen mi mail, porque si después se agota el tiempo para preguntas me pueden escribir, y fin, me callo. Muchas gracias, Gabriela. Excelente, la verdad. Podríamos seguir mucho tiempo más porque la verdad que es muy entretenido lo que hemos transitado. Damos la palabra ahora a la moderadora, la doctora María Josefowicz. Ella es médica neonatóloga del Hospital Garrahan y miembro de la Subcomisión de Educación SACIL. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, les voy a ir leyendo las preguntas que aparecieron desde el principio, así vamos recapitulando. Empiezo por la primera. ¿Los docentes deben adquirir de manera formal las competencias adicionales relacionadas con el uso de la tecnología en simulación a distancia? Obviamente, si uno conoce el uso de las herramientas, va a tener como más ideas acerca de qué cosas puede hacer. Cuando uno decide usarlas, obviamente tiene que saber usarlas. Es como cuando uno decide comprar un teléfono, tiene que saber usar el teléfono para esto. O puede usar el teléfono dejando un montón de aplicaciones que tiene disponibles de lado, porque tal vez no le sirven. Pero para saber cuáles le sirven y cuáles no, tiene que conocerlas. Así que yo no creo que el uso, como el aprendizaje de la informática sea lo central, sino en términos pedagógicos me parece más importante formarse en hacerse buenas preguntas pedagógicas antes que las herramientas. Pero una vez que tenemos porque también esto de la cognición distribuida es confiar en otro que sepa usar la herramienta. Qué sé yo, en el hospital donde yo trabajo hay un pedagogo que sabe usar un montón el campus, que es Gabriel Charrúa, y entonces a él siempre se le puede preguntar todo. ¿Por qué? Porque se puede trabajar en equipo y se confía en alguien que sabe un montón de eso y que uno sabe que le va a dar la respuesta a esto. Pero bueno, hay cosas que también las puede hacer solo, porque Gabriel no va a resolverle todos los cursos a todo el mundo, por ahí en cosas que podría resolver uno solito, ¿no? Buenísimo. La segunda, ¿se debe evaluar la carga cognitiva de las habilidades a adquirir por el alumno antes de considerar el uso de simulación en línea? El tema de la evaluación no es un tema que me encanta, pero es un tema que me meto todo el tiempo. Me meto o me meten, pero siempre estoy metida en ese tema de la evaluación. Creo que esto primero es algo que no quiero responder sola, quiero responder con los expertos en salud, pero inicialmente si uno genera una actividad que se tienen que aprender cosas antes de participar de una situación simulada y por supuesto antes de ir con los pacientes, entiendo que hay que evaluar de alguna manera que la persona es competente en eso. Lo que a mí me preocupa con la evaluación en entornos digitales es algo muy básico y es la copia, además de la validez de los instrumentos de evaluación. Porque a veces hacer una pregunta, hacer un cuestionario que se puede responder 5 veces, infinitas veces, y que ya después de la primera vez tengo las respuestas correctas y tengo la retroalimentación de por qué esto es correcto y por qué no,
y eso me va a medir si la persona es competente o no, no sé. Ahí hay que ver que si las condiciones de evaluación se hacen en los entornos digitales o no. Por ejemplo, ahora en la pandemia fue un tema en la formación universitaria la evaluación. Es un tema que hoy se sigue discutiendo, porque como la pandemia no permite evaluar en forma presencial, pero también hay que ver qué tipo de evaluación se puede hacer en un entorno digital que que nos brinda información valiosa, ¿no? Así que entiendo que antes de ir a la práctica, si yo necesito saber conocimientos teóricos, sí, tengo que saber que la persona es competente en esos conocimientos, pero hay que ver cómo. Bien. Coincido acá, perdón, con Mauro que dice que hay competencias médicas que no se pueden evaluar en entornos digitales. Sí. Otra acá, ¿en qué etapa de las lógicas crees que que está la simulación en línea? Si es uniforme y en la mayoría de los espacios de simulación. Sí, vamos con esa, les quiero compartir esa diapo. Por ahí, Mari, te pido que me las vuelvas a leer, porque voy a ir de una a una, porque Tato hizo 3 preguntas juntas, pero fíjense esta diapo. No es que cada una de estas lógicas sea una etapa, son 3 lógicas que están todo el tiempo conectadas. Cuando yo uso, cuando hay nuevas tecnologías en el mercado, hay nuevas tecnologías disponibles, se están articulando esas 3 lógicas todo el tiempo. Y siempre pasa eso, no es que pasa ahora en simulación en este momento. Digo, cuando los profesionales de la salud que empezaron a trabajar con simulación hace muchos años compraron los primeros muñecos, compraron esos primeros muñecos porque había una lógica técnica del muñeco permitiéndole hacer cosas que no le permitía otra tecnología que podían tener, o no había ninguna tecnología y directamente practicaban sobre el paciente, con lo cual eso tenía una lógica técnica. Al mismo tiempo había una lógica comercial de quién vendía el muñeco, porque son empresas, a no ser que sea Nelly Bravo que hace los muñecos o otra gente que construye sus muñecos, digo, hay lógicas comerciales de venta o hay lógicas sociales de uso. También puede ser que haya instituciones que compren determinada tecnología porque se posicionan socialmente en el mundo de la simulación de una manera especial respecto de otras instituciones que no tienen acceso a esas herramientas. No sé, como que hay un montón de cosas que se van jugando ahí y que no tienen que ver solo con el sentido pedagógico como más puro y naif de formar mejores profesionales, como que un poco tenemos que sincerarnos de por qué elegimos hacer determinadas cosas. Por eso no son etapas, esto es todo el tiempo, todo. La otra pregunta de Tato, ¿cuál era? Acá hablaba primero de posiciones de poder, el que domina la tecnología tiene el saber. Después dice, ¿cuánto han demostrado la TICS en simulación mejorar la práctica en salud? ¿O es discutir lo obvio? No es discutir lo obvio, pero es casi una pregunta que yo no les daré respuesta. De vuelta, ¿cómo eran exactamente las palabras que en la pregunta? ¿Cuánto ha demostrado la TICS en simulación mejorar la práctica en salud? ¿O es discutir lo obvio? ¿Dónde está la evidencia o es cuestión de fe? No es cuestión de fe, pero ¿cuánto ha demostrado? Yo no se lo puedo responder. Y al estado del desarrollo de las ciencias de la educación, mi postura es que no se puede responder. ¿Por qué no se puede responder esa pregunta de cuánto mejora? Uno puede asumir, a ver, yo como pedagoga lo que hago al momento de tomar una decisión como docente, no voy a decirlo como pedagoga, como docente de cualquier nivel de enseñanza en los que me he desempeñado, como docente para tomar una decisión pedagógica y decir voy a armar este curso, voy a dar esta clase, voy a generar este trabajo en grupo, lo que sea, para tomar esa decisión, yo siempre uso una metáfora que es horrible y que algunos de ustedes me han escuchado decirlas.
Si quiero arreglar una heladera, tengo que saber cómo la heladera funciona. Porque si no, no puedo ir a meterme con el destornillador, un martillo, qué sé yo. Capaz que nadie usa un martillo para arreglar una heladera. Pero como yo no sé cómo se arregla una heladera, estoy inventando. Lo mismo para enseñar. Si yo, Gabriela, quiero enseñar algo, lo primero que me pregunto desde que empecé a dar clases y tenía 16 años es, ¿cómo aprenden las personas? O sea, ¿qué le pasa a la persona cuando está aprendiendo? Entonces tomo la decisión didáctica pensando en las ayudas que el otro necesita para aprender mejor. Ahora, ¿qué es lo que aprenden los profesionales de la salud? Aprenden a atender usuarios del sistema sanitario, habitualmente llamados pacientes. Gente que está padeciendo situaciones y acuden a ellos para que las resuelvan o los ayuden a resolver un problema. Los expertos en un área de conocimiento saben cuáles son las dificultades que un profesional se enfrenta al momento de dar ese servicio y de ofrecer esas respuestas. Entonces, cualquier situación de enseñanza debería permitirle a esa persona que está aprendiendo a encontrarse con lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que siempre hay que hacer como algoritmos y cosas que se resuelven bien, y también a prever esas dificultades, a estar atento al arte de las cosas imprevisibles. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Y bueno, hay una situación de formación que yo tengo que generar. ¿Eso qué lo hago? ¿Dando una clase, hablándole 2 horas a una persona? Y medio que el sentido común me dice que la persona a los 15 minutos se va a querer morir de incorporar datos, y ya se sobrecargó cognitivamente y me va a dejar de escuchar. Obviamente, en términos de transferencia, es más interesante ponerlo en situación de práctica profesional o en situación parecida a la práctica profesional para que ejercite eso y reflexione sobre eso, que es lo que hacen en simulación. O sea, se pone a la persona en una experiencia que si no es igual, es muy parecida a la de la práctica, y después se reflexiona, porque además la experiencia sola, a mí como docente no me está indicando mucho de lo que el otro está captando de esa experiencia. Por eso están las prácticas de debriefing después que ustedes hacen. Entonces siempre es la experiencia y la reflexión sobre la práctica, que habrán leído John 1000 veces, y nada, y es eso, pero no es que yo después voy a medir que esto me sirve, que esto me aumentó un montonazo, porque la verdad es que ese otro montonazo que aumentó, y eso mejor que el profesional de la salud está formado, puede ser por esta experiencia de simulación, por haber charlado con Silvia Santos, que ahora la estoy viendo en la camarita, por haber charlado con Silvia sobre algún tema que me preocupaba y que me hizo un clic, por un foro que yo generé como docente en un campus que, por ejemplo, para armar esta charla, yo había dado un curso en el hospital sobre diseño de propuestas educativas con modalidad virtual. De lo que la gente fue diciendo en ese foro, a mí se me fueron prendiendo luces de preocupaciones que tiene la gente. Entonces, eso que voy a decir acá, un poco advierte esas preocupaciones, por ahí no las agota, pero digo, a mí, para hacer esta clase, se me pueden prender luces de distintas maneras, pero no es que yo leí a Cortázar y leí a John y entonces armé esta clase y por eso esta clase salió como salió. Como que hay un montón de cosas que se me van prendiendo lámparas. Entonces no puedo hoy, desde el punto de vista de cómo yo consigo que se construye el conocimiento, medir que una persona, no hay situaciones de laboratorio para medir que esta persona aprendió solo por mi curso o solo por la simulación. Re largo, pero más o menos. Bueno, Gaby, mil gracias. No nos dejan preguntarte más. Hay un montón de cosas súper interesantes, pero tengo que pasar a Silvia, que va a ser el cierre. Bueno, gracias a todos. Mil gracias. Bueno, como ya todos fuimos viendo, los entornos virtuales realmente nos configuran nuevos y complejos escenarios
nos impone una reflexión constante sobre las formas en que desarrollamos nuestras actividades. Y bueno, hoy Gabriela con su charla nos hizo pensar, nos interpeló, nos hizo cuestionar nuestras prácticas cotidianas y nos brindó muchas herramientas